Hola y bienvenido. A veces, el gesto más poderoso no es un grito, sino la ausencia total de sonido. Hay un momento en la vida en el que descubres que el silencio no es pasividad, es una herramienta, una presencia invisible capaz de alterar dinámicas, exponer intenciones ocultas y revelar lo que las palabras suelen encubrir. Ese es el territorio donde nace el silencio estratégico, la forma más fría, precisa y elegante de influencia psicológica. Antes de continuar, recuerda apoyar el video con un like y suscribirte para seguir explorando conmigo los recovecos más profundos de la mente humana. El silencio estratégico no actúa como un ataque directo, opera como un espejo, refleja, amplifica, distorsiona. Cuando alguien entra en contacto con ese vacío calculado, sus pensamientos comienzan a acelerarse. El cerebro, ante la falta de información, activa un mecanismo ancestral de detección de amenazas, la incertidumbre, y en ese espacio incierto, cada persona revela su verdadera estructura interna. El ser humano no tolera los vacíos psicológicos. Necesitamos llenar cada hueco, completar cada frase interrumpida, adivinar cada gesto ambiguo. Por eso el silencio tiene un efecto tan inquietante. Obliga al otro a escucharse a sí mismo. Lo expone a su propia inseguridad, a su nerviosismo, a la historia que construye en su mente para explicar lo que no entiende. Imagina una conversación en la que alguien espera una reacción tuya, un gesto, una réplica, una explicación. No recibe nada. Ese vacío se convierte en un escenario donde cada una de sus interpretaciones cobra vida. Y mientras tanto, tú observas. No como quien castiga, sino como quien comprende que el silencio no es ausencia, sino una forma sofisticada de presencia. A veces, el simple hecho de no responder revela más de la otra persona que horas de diálogo. El silencio estratégico desarma excusas, desordena máscaras y muestra lo que permanece escondido cuando las palabras lo cubren todo. Hay silencios que no buscan dominar, sino revelar. Y para entender su fuerza, basta observar cómo reacciona la mente humana cuando deja de recibir estímulos. En ausencia de tu voz, el otro empieza a escuchar un eco que no puede controlar, el suyo propio. Ahí aparece un fenómeno fascinante de la psicología cognitiva llamado proyección. Cuando no das señales, la persona comienza a atribuirte intenciones que nacen, en realidad, de su propio mundo interno. Es como si tu silencio fuera una pantalla oscura donde cada uno proyecta sus miedos, deseos o culpas. En relaciones tensas, este mecanismo se vuelve evidente. Una pausa prolongada, una mirada silenciosa o una falta de respuesta obligan al otro a confrontarse con lo que intenta evitar. No estás atacando, no estás manipulando, simplemente estás retirando el ruido. Y cuando el ruido desaparece, lo auténtico queda expuesto. El silencio estratégico funciona también como un control emocional profundamente sofisticado. La mayoría de las personas reacciona impulsivamente, justifican, aclaran, corrigen, llenan vacíos. Tú en cambio te detienes, respiras, observas. Esta pausa deliberada no busca confundir ni desestabilizar. Busca proteger tu energía mental y obligar a que la conversación se sitúe en un terreno más consciente. Es una forma de decir sin palabras: aquí no voy a jugar al caos. Una microhistoria lo ilustra bien. Imagina a alguien en una reunión intentando presionarte para que aceptes una decisión apresurada. Habla rápido, insiste, intenta guiarte hacia el mismo punto con argumentos disfrazados de urgencia. Tú no respondes al instante, solo sostienes un silencio tranquilo, casi quirúrgico. No te opones, no discutes, simplemente no te entregas al ritmo emocional que te imponen. Ese silencio, lejos de ser arma de destrucción, se convierte en un recordatorio de que la verdadera autoridad nace del dominio propio, no del volumen de la voz. Y mientras mantienes esa pausa consciente, algo ocurre. La otra persona reduce la velocidad,
replantea su discurso, incluso empieza a dudar de su propio impulso inicial. No porque la estés controlando, sino porque no le das el estímulo necesario para continuar con la inercia de la presión. Tu silencio funciona como una pared suave, impenetrable, donde la energía del otro se diluye sin necesidad de confrontación. En el corazón del silencio estratégico existe un principio que pocas personas comprenden. La energía emocional no desaparece, solo cambia de dirección. Cuando eliges callar de forma consciente, no estás retirándote. Estás reencuadrando el terreno psicológico donde ocurre la interacción, y ese cambio altera todo. El silencio funciona como una pausa que corta el impulso automático, como una especie de bisturí que separa lo urgente de lo importante. En ese instante suspendido, la mente del otro pierde la referencia habitual y se ve obligada a reorganizarse sin tu guía verbal. Este fenómeno tiene raíces profundas en la neurociencia. El cerebro humano es una máquina de predicciones. Necesita anticipar tus reacciones para sentir seguridad. Por eso una respuesta rápida lo tranquiliza, incluso cuando no es honesta. Pero cuando no respondes, cuando mantienes una calma que no encaja con las expectativas, el sistema de predicción entra en un pequeño estado de desajuste. La corteza prefrontal se activa con más intensidad, buscando patrones, buscando señales, intentando descifrar lo que no dices. No es una manipulación, es un recordatorio poderoso de que no siempre estamos obligados a seguir la coreografía emocional que otros proponen. Y aquí surge un matiz esencial. El silencio estratégico no se usa para castigar, sino para crear espacio. Espacio para que aparezca lo verdadero. En una discusión, por ejemplo, cuando alguien lanza acusaciones impulsivas, tu reacción inmediata podría ser defenderte o contraatacar. Pero si eliges un silencio firme, no agresivo, la dinámica cambia. El otro ya no tiene un enemigo que alimentar. No tiene contrapeso. No tiene dónde descargar la emoción que pretendía desencadenar. Esa energía regresa a él, obligándolo a procesarla sin tu participación. A veces, en ese mismo instante, surgen verdades crudas que permanecían escondidas bajo la urgencia de ganar la conversación. Dudas, inseguridades, contradicciones, arrepentimientos. El silencio se convierte en una lámpara tenue que revela lo que las palabras intentaban ocultar. Piénsalo en términos sociales. En muchos escenarios, quien guarda silencio no es el débil, es el observador, el que no necesita demostrar, el que posee la capacidad de esperar mientras el entorno se recalibra. En las antiguas escuelas filosóficas, especialmente en el estoicismo, esta habilidad era vista como una forma elevada de dominio interno. No se trataba de intimidar, sino de mantener la mente libre de incendios ajenos. Un silencio bien colocado puede calmar un conflicto, reposicionar una conversación o incluso mostrar una fortaleza que no necesita ostentación. No porque estés ganando, sino porque no estás perdiendo energía en lo que no lo merece. Imagina ahora una escena más íntima. Una persona te exige explicaciones desde un lugar cargado de ansiedad. Su voz es rápida, su respiración entrecortada, sus argumentos van y vienen sin orden. Espera que tú entres en ese torbellino para equilibrar su descontrol. Pero no lo haces. Mantienes un silencio presente, sereno, atento. No estás evadiendo, estás sosteniendo un límite invisible. Y entonces ocurre algo inesperado. La otra persona empieza a bajar la voz, a corregir el tono, a revisar lo que dijo. La tormenta pierde fuerza no porque tú la enfrentes, sino porque no la alimentas. Esa es la esencia del silencio estratégico. No luchar, no huir, solo no dejarte arrastrar. Esta herramienta también revela algo sobre ti mismo. Cuando eliges el silencio, te escuchas por dentro con más claridad. El ruido emocional se atenúa y puedes distinguir si la situación merece tu energía o si estás siendo empujado a un juego emocional que nunca pediste. El silencio te muestra dónde comienzas tú y dónde termina la influencia del otro.
Y esa claridad, aunque nadie la vea, tiene un impacto profundo en cada interacción futura. El silencio estratégico también tiene un componente social que rara vez se menciona. Redefine jerarquías sin necesidad de imponer nada. En un mundo donde todos parecen ansiosos por hablar, por explicar, por justificar cada detalle de su vida, la persona que sabe callar adquiere un aura distinta. No es misterio artificial, es control interno. La ausencia de palabras crea una distancia que otros perciben como autoridad, aunque no la estés buscando. La psicología social ha demostrado que quienes hablan menos suelen ser percibidos como más seguros de sí mismos, aun cuando esa seguridad provenga simplemente de la capacidad de escuchar sin prisa. Y esa percepción tiene efectos sutiles, pero contundentes. Cuando tú eliges el silencio, obligas al entorno a girar hacia ti. No por intimidación, sino por un mecanismo primario. Las personas buscan llenar el vacío para recuperar la sensación de equilibrio. En reuniones, conversaciones tensas o diálogos cargados de emoción, quien mantiene la calma silenciosa se convierte en el punto de referencia. Sin levantar la voz, sin mover un dedo, tu energía reconfigura el ritmo colectivo. No porque seas más fuerte, sino porque no te dejas arrastrar por la corriente emocional que consume a los demás. Existen situaciones cotidianas donde el silencio estratégico funciona como un espejo social. Observas cómo alguien habla demasiado, cómo intenta convencerte de algo con una insistencia que no encaja, cómo sus palabras se tropiezan con sus propias inseguridades. No necesitas corregirlo ni confrontarlo. Tu silencio permite que la propia incoherencia se haga evidente. No estás revelando nada, solo estás dejando que la verdad se revele sola. La mayoría de las personas subestima lo frágil que es un argumento cuando no tiene oposición. Al quitar tu respuesta, lo dejas en manos de su propia solidez. Y muchas veces, esa solidez era solo una ilusión. Hay una escena que resume bien esta dinámica. Imagina a dos personas discutiendo en un pasillo. Una de ellas gesticula, eleva el tono, exige explicaciones. La otra permanece quieta, escuchando en silencio. Los observadores no interpretan neutralidad, interpretan firmeza. No saben lo que esa persona piensa, y esa ausencia de información, lejos de debilitarla, la envuelve en un aura de estabilidad. No necesita demostrar su punto, porque no se siente amenazada. Esa calma genera un efecto fascinante. La figura exaltada parece aún más descontrolada en contraste, mientras que la silenciosa se convierte en el punto sólido en medio del caos. No es una competencia, pero así lo percibe el entorno. En relaciones interpersonales, este efecto se amplifica. No responder inmediatamente permite que los demás revelen su intención real. Las personas ansiosas, inseguras o evasivas suelen llenarlo todo con palabras para evitar que se vea lo que están ocultando. Cuando tú callas, esas capas comienzan a caer sin que tengas que tocarlas. Es como si el silencio hiciera el trabajo por ti. Y al mismo tiempo, te brinda la oportunidad de observar sin prisa, sin filtro emocional, sin la presión de reaccionar a cada estímulo. Esa perspectiva es un lujo psicológico que no muchas personas se permiten, porque requiere un nivel de autocontrol que solo se desarrolla con intención. Hay un detalle más profundo. El silencio estratégico no siempre es cómodo, ni para el otro, ni para ti. Mantener una pausa consciente exige atravesar la necesidad humana de llenar el espacio, de aclarar, de cerrar la incertidumbre. Pero cuando atraviesas ese impulso, descubres una libertad inesperada. No tienes la obligación de ofrecer explicaciones inmediatas. No tienes la obligación de corregir malentendidos al momento. No tienes la obligación de entrar en la urgencia emocional de nadie. El silencio se convierte en un recordatorio de que tu tiempo mental también es un territorio que merece protección. El silencio estratégico al final no es un arma para herir. Es un filtro, un umbral, una frontera que separa lo genuino de lo impulsivo, lo consciente de lo caótico.
Quien comprende su fuerza descubre que no necesita palabras para sostener su dignidad, su claridad o su equilibrio interno. El silencio no es un refugio ni una amenaza, es una declaración de autonomía, una forma de caminar por el mundo sin permitir que la energía ajena defina tu propio ritmo. En un universo saturado de ruido, apresuramiento y explicaciones innecesarias, el silencio se convierte en un acto de presencia plena, un recordatorio de que la verdadera influencia no se impone, se manifiesta. No necesita adornos ni discursos grandilocuentes. A veces basta una pausa, un instante de calma, un respiro largo que altera el patrón emocional de una conversación y abre una puerta hacia algo más auténtico. En ese espacio las máscaras tiemblan, las intenciones se vuelven nítidas y la verdad por fin encuentra espacio para emerger. El silencio estratégico te regala una ventaja que pocos se atreven a explorar. La posibilidad de ver sin reaccionar, de escuchar sin absorber, de sostenerte sin armarte. No es frialdad, es lucidez, no es distancia, es autocontrol. Y cuando lo integras en tu vida, descubres una fortaleza que no depende de imponerte, sino de permanecer en ti mismo, incluso en medio del ruido emocional de otros. Esa es la verdadera esencia de la psicología oscura bien entendida. Iluminar los rincones donde otros se pierden y mantenerte firme en tu propio centro. Si este viaje por las capas más sutiles del silencio te dejó pensando, si despertó algo en ti, si te regaló una nueva perspectiva sobre cómo las dinámicas humanas realmente funcionan, entonces ya estás listo para explorar mucho más. Te invito a que te suscribas al canal y dejes tu like para seguir profundizando juntos en los mecanismos invisibles que mueven la mente humana. Tu apoyo permite que estas reflexiones continúen expandiéndose y que sigamos abriendo puertas a un entendimiento más profundo, más consciente y más poderoso de nuestra propia psicología.